¿Qué tal amigos de Puntos y Comas? Nos da mucho gusto que nos acompañen en este programa con información útil para documentar la realidad, para tener un margen más amplio para la comprensión y el entendimiento de los hechos públicos que nos afectan. ¿Qué es lo que más le duele a México? ¿Por dónde tendría que empezar a trabajar la nueva presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo? La gente común, la que en forma cotidiana enfrenta los problemas que afectan a la mayoría de la población, considera que el nuevo gobierno, que este martes 1 de octubre del 2024 asumió la responsabilidad de dirigir el destino de la República, debe atender tres problemas importantes. La inseguridad, con su enorme carga de impunidad y su cifra negra de delitos no denunciados o no investigados, la escasez de agua en diversas regiones del país y el aumento de los precios, que pone en riesgo la economía familiar. Más allá de las percepciones de quienes aseguran que el país se está hundiendo y que la economía está en un tránsito claro hacia el abismo, la gente común espera que la nueva presidenta atienda a otros asuntos que están en la agenda de sus prioridades: la salud, el desempleo, la corrupción y la pobreza. Esto es lo que reflejan dos robustas encuestas realizadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, que mide el pulso del país a través de las percepciones de la gente. La encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública, dada a conocer el jueves 19 de septiembre del 2024, compendia el punto de vista de 102.287 personas entrevistadas en vivienda cara a cara en todo el país durante los meses de marzo y abril del 2024. En tanto que la encuesta nacional de calidad e impacto gubernamental 2023 capta las preocupaciones de 46.000 personas entrevistadas entre el 30 de octubre y el 15 de diciembre del 2023 en 32 áreas metropolitanas a lo largo y ancho de toda la República. Vemos en la diapositiva número 4 que a nivel nacional el 60.7% de la población de 18 años y más considera la inseguridad como el problema más importante, seguido de la escasez de agua con el 36.8% y el aumento de precios con 34.4%. Esto lo vemos claramente en la diapositiva número 4, donde también aparecen entre las preocupaciones más importantes de la población la salud, el desempleo, la corrupción y la pobreza. Y por ahí, en un siguiente escalón, el narcotráfico y la falta de castigo a delincuentes. También en la diapositiva número 5 observamos cuál es el grado de percepción de la población con respecto a la inseguridad pública por entidad federativa. Esto medido en marzo-abril del 2024. ¿Cuáles son los estados donde la gente dice que se siente más insegura? Fíjese usted este dato.
En primer lugar, en cuanto a la percepción de inseguridad pública, aparece el estado de Morelos, con un porcentaje del 90.1%. Es decir, 90 de cada 100 personas que viven en el estado de Morelos se sienten inseguras. Y en segundo lugar, aparece una entidad que permanentemente está dando información sobre inseguridad, como es el caso de Guanajuato. Guanajuato es segundo en percepción de inseguridad con el 87.5%. Después, en orden descendente, están Zacatecas, el Estado de México, Tabasco, Guerrero y Quintana Roo. Pero ¿cuáles son las entidades donde la gente se siente menos insegura o más segura, por decirlo de otra manera? Bueno, el índice más bajo de inseguridad es el de Baja California Sur con el 30.1%. En segundo lugar, de abajo para arriba, entre las entidades donde la gente se siente más segura, está el estado de Yucatán con una percepción de inseguridad de apenas el 30.6%. Y después sigue Coahuila con el 37.6%. Este es el mapa que refleja lo que la gente siente con respecto a la inseguridad que afecta al país, que es el primer problema o la principal calamidad a la que se refiere la gente. Para atender la principal preocupación de los mexicanos, la nueva presidenta tendrá en la Secretaría de Seguridad Pública a Omar Hamid García Harfuch, quien al frente de esa responsabilidad en la Ciudad de México, durante el mandato de Claudia Sheinbaum Pardo como jefa de gobierno entre 2018 y 2024, dio notables resultados en la reducción de los índices delictivos, haciendo mancuerna con la entonces fiscal general de la capital del país, Ernestina Godoy Ramos, quien ahora se desempeñará como consejera jurídica de la Presidencia de la República en un tránsito casi natural hacia la Fiscalía General de la República, que inevitablemente tendrá que dejar muy pronto el actual titular Alejandro Hertz Manero, severamente criticado por su ineficiencia y por su negligencia. Para atender, para atender la principal preocupación de los mexicanos, se requiere un trabajo muy detallado. Esta fórmula, García Harfuch, Godoy Ramos, se coordinará con las secretarías de la Defensa Nacional, la Marina Armada de México y la Guardia Nacional para combatir con mayor certeza y severidad al crimen organizado. García Harfuch, no hay que perderlo de vista, será un secretario de seguridad bien aceptado por las Fuerzas Armadas, pues tiene en su favor el antecedente de ser nieto del exsecretario de la Defensa Nacional, Marcelino García Barragán, patriarca de una familia que durante décadas ha tenido fuerte influencia en las Fuerzas Armadas. Junto con la inseguridad, la República también es agobiada por la impunidad. El INEGI documenta en su encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública que el 92% de los delitos que ocurren en el país, el 92%, no se denuncian o no se investigan por causas atribuibles a la Fiscalía General de la República y a las fiscalías estatales. En la diapositiva número 9 vemos con toda claridad lo que sucede con la cifra negra de delitos en el país. En esta diapositiva 9 vemos, por ejemplo, que durante 2023 se denunció e inició una carpeta de investigación en 7.1% del total de delitos que se cometieron. Y en el 92.9% no hubo denuncia o no se inició carpeta de investigación. Y vemos en esta gráfica de la diapositiva 9, vemos con claridad cómo se ha movido, digamos, este índice de la cifra negra de la impunidad en el país. En el 2022, por ejemplo, solamente se denunciaron 10.9 delitos, 10.9% de los delitos cometidos. En el 2023, la cifra todavía fue más pobre porque solamente se investigaron y denunciaron 10.4% de los delitos cometidos. Y bueno,
El 60,8% de los casos, vemos ahora la diapositiva número 10. En la diapositiva número 10 observamos que en el 60,8% de los casos que que no son denunciados, en el 60,8% de los casos que no son denunciados, la población le atribuye responsabilidad a las Fiscalías Federal de la República y a las Fiscalías de los estados. ¿Por qué? Porque en el 60,8% de los delitos que no son denunciados, la gente le atribuye la culpa a la autoridad por las siguientes razones. Por pérdida de tiempo, la gente no acude a denunciar. Por desconfianza en la autoridad, la gente no acude ante el Ministerio Público. Por trámites largos y difíciles, la gente prefiere no presentar quejas. Por actitud hostil de la autoridad, particularmente de los ministerios públicos federales y estatales, la gente prefiere no pasar el mal rato de ir a presentar una denuncia. También la gente se queja de que le da miedo acudir ante el Ministerio Público porque teme que lo puedan extorsionar. Es decir, en el 60,8% de las razones por las cuales los mexicanos no denuncian los delitos, en el 60,8% la responsabilidad, la causa de que eso no suceda es de las fiscalías estatales y de la federal, que no ofrecen condiciones apropiadas para que la gente les tenga confianza y vaya y presente las denuncias. Entonces, este problema muy grave tiene que ver también, además de la corrupción, con la ineficiencia con la que operan las fiscalías, que son las responsables de investigar y de integrar las carpetas de investigación con respecto a los delitos que se cometen en el país. Además de la inseguridad, de la impunidad que prevalece en el campo de la procuración y de la administración de justicia, la segunda preocupación de la mayoría de la población en el país, y esto es lo que refleja la encuesta nacional del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, a reserva de que la gente tenga otras percepciones. El dato duro de la encuesta del INEGI es que la segunda preocupación de la gente, después de la inseguridad en todo el país, la segunda preocupación es la escasez de agua. El nuevo gobierno tendrá que atender por razones de salud pública este problema para que el agua que se ofrezca como potable en el país sea de mayor calidad. La encuesta nacional de calidad e impacto gubernamental refleja que apenas el 20,9% de los habitantes del país en promedio, solo 20,9% señala que se atrevería a tomar agua de la llave sin riesgo de enfermarse. Y vemos con mucha claridad que en la diapositiva siguiente, que es la diapositiva número 12, vemos con toda claridad cuáles son los porcentajes de la gente que en los diferentes estados de la República señala que se atrevería a correr el riesgo de beber agua de la llave. Vea usted, el porcentaje más alto de gente que se atrevería a tomar agua de la llave con el riesgo de enfermarse sería la gente del estado de Tlaxcala. Allí el 49,1% dice, yo sí me animo a echarme un buche de agua de la llave con el riesgo de enfermar. En segundo lugar, de los atrevidos que sí tomarían agua de la llave, está la gente de Chihuahua con el 46,3%, el 42,3% en Guanajuato, y los que de plano dirían que no se animarían a tomarse un traguito de agua de la llave, los que de plano desconfían de la calidad del agua potable que reciben, es la gente de Tabasco, donde apenas el 2% se atrevería a tomar agua de la llave. 2%. En Guerrero solo 3,3% se atrevería a tomar agua directamente de la llave con riesgo de enfermarse, y en Chiapas solamente 7 de cada 100 personas se atreverían a tomar agua presuntamente potable de la que llega por las redes de distribución que tienen los gobiernos municipales, estatales y no sé, en algunos casos quizá también el gobierno federal. Pero este problema del agua, además de la escasez en algunas regiones, también es un problema de salud pública, porque no todo el agua que se envía a las casas es agua potable. Durante 2023,
El 85% de los usuarios de los servicios de salud estatales y del Instituto de Salud para el Bienestar, el famoso INSABI, que ya fue sustituido ahora por el IMSS Bienestar, bueno, pues el 85% de los usuarios de los servicios de salud estatales o del INSABI refirió haber sido atendido en instalaciones limpias y ordenadas. Dicen, bueno, por lo menos estaba limpio y ordenado el lugar donde me atendieron en mis problemas de salud. Pero solo el 58.1% de las personas encuestadas se dijo satisfecho con los servicios de salud estatales o los ofrecidos por el ahora desaparecido Instituto de Salud para el Bienestar. Con respecto a los servicios de salud proporcionados por el sistema IMSS Bienestar, que es el que sustituye al INSABI, con respecto a esos servicios del IMSS Bienestar, solo el 57.9% se dijo satisfecho. Y vemos enseguida la gráfica número 14, la diapositiva 14, donde se ilustra con toda claridad lo que la gente opina con respecto a los servicios de salud, de los servicios de salud de los estados o los servicios de salud prestados a través del Instituto de Salud para el Bienestar, ahora sustituido por el llamado IMSS Bienestar. Mire usted, instalaciones limpias y ordenadas, el, el 85% opina que están limpias y ordenadas. Por ese lado, tienen una buena calificación. También el 84% admite que recibe un trato respetuoso. El 82% considera que recibe información oportuna sobre su estado de salud, pero donde menos calificación tienen los servicios de salud estatales o del INSABI es con respecto a clínicas y hospitales sin saturación de usuarios, es decir, veámoslo a la inversa. El 33% de las personas que fueron encuestadas en el 2023 consideraron, 33 de cada 100 personas, que hay clínicas y hospitales que están muy saturados de usuarios en los sistemas de salud. Pero el grado de satisfacción con el servicio de salud de los estados o del INSABI, de acuerdo con la gráfica que vemos horizontal, el 58.1%, 58 de cada 100 personas que recibieron en el 2023 servicios de salud estatales o del INSABI, 58 de cada 100 dijeron que se sentían satisfechas con esa atención y ese servicio. Y también durante 2023, quienes dijeron que fueron atendidos en instalaciones limpias y ordenadas en los diferentes estados del país. Bueno, de acuerdo con la diapositiva número 15, la gráfica número 15, vemos que el estado de Aguascalientes es el mejor calificado. Aguascalientes tiene una calificación de 96.5% de personas que dicen que las instalaciones en esa entidad, las instalaciones de salud, están limpias y ordenadas. El 95% de los usuarios de servicios de salud en Tlaxcala también dicen que las instalaciones son limpias y ordenadas, y el 93.5% en Querétaro tiene el mismo criterio. Las quejas con respecto a que las instalaciones no son salubres y no están ordenadas es mucho más alta, por ejemplo, en estados como Colima, donde 72.8% de las personas dice que están limpias y ordenadas. Es un porcentaje menor a la aprobación que reciben los servicios en Aguascalientes y Tlaxcala. También en el Estado de México, solo 74.5 personas dicen que las instalaciones donde reciben servicios de salud son limpios y ordenados. Como usted verá, se requiere todavía mucho trabajo en el espacio de la atención a la salud de los mexicanos para que la gente se sienta más satisfecha y mejor atendida. La satisfacción en las áreas de salud en el país de los usuarios es apenas el 58% se sienten bien atendidos y satisfactoriamente atendidos. Y nos vamos analizar otra de los problemas que la gente refleja en las encuestas del INEGI. Por ejemplo, la satisfacción que la gente tiene con respecto a los servicios del sistema de salud IMSS Bienestar. ¿Qué dice la gente con respecto a los sistemas de salud
que opera el IMSS Bienestar. En la diapositiva número 16 vemos que la gente dice que en el sistema IMSS Bienestar, en el 85% de los casos, las instalaciones son limpias y ordenadas. En el 81% la gente dice que recibe un trato respetuoso, pero el grado de satisfacción con los servicios de salud del IMSS Bienestar es del 57,9%. Las opiniones de la población son mucho más favorables en relación con la educación pública que proporciona el Estado. En 2023, el 71,3% de la población usuaria de los servicios de educación pública básica, primaria, secundaria y bachillerato se manifestó satisfecha. Con respecto a los servicios educativos públicos en el nivel universitario, el índice de satisfacción de la población es de 81,6%, bastante alto si lo consideramos con respecto a otros servicios que ofrece el Estado. Y en la diapositiva número 18 vemos en la barra horizontal, vemos la satisfacción de los ciudadanos, de la población usuaria de los servicios de educación pública primaria, secundaria y bachillerato. 71 de cada 100 personas se sienten satisfechas con el servicio de educación pública gratuita. Y si nos vamos a la diapositiva 19, en la diapositiva 19 vemos que el 81,6% de los jóvenes que reciben servicios educativos a nivel universitario, 81,6%, se sienten satisfechos del servicio que reciben de parte de la educación pública que ofrece el Estado. 71% de satisfacción en los servicios educativos de primaria, secundaria y bachillerato y 81,6% de satisfacción en los servicios que ofrece el Estado en educación pública universitaria. La población en general tampoco comparte la visión catastrofista que algunos personajes públicos o medios de comunicación expresan con respecto a los servicios que ofrece la Comisión Federal de Electricidad. Ya ve usted que ha habido una actitud muy crítica de algunos sectores de la sociedad, sobre todo los que tienen antagonismo con el gobierno de la Cuarta Transformación o algunos medios que critican a la Cuarta Transformación, que han sido insistentes y reiteradamente insistentes en criticar los servicios que ofrece la Comisión Federal de Electricidad. Pues mire usted, en el 2023, el 93,2% de la población usuaria del suministro de energía eléctrica expresó que lo recibió de manera continua sin apagones. Es decir, 93 de cada 100 personas que reciben el servicio de suministro eléctrico dijo que había sido razonablemente aceptable de manera continua y sin apagones, mientras que el 78% de la población que recibe servicios de suministro eléctrico, el 78%, se dijo muy satisfecho con el trabajo de la Comisión Federal de Electricidad. Y si nos vamos a la diapositiva número 21, ahí veremos con toda claridad estos datos que le estoy compartiendo. En 2023, el 93,2% de la población usuaria del suministro de energía eléctrica expresó que lo recibió de manera continua, sin apagones, en tanto que el 78% se dijo satisfecho con el suministro de energía eléctrica. Y bueno, la percepción que la gente sigue teniendo con respecto a la corrupción sigue siendo muy alta. Durante 2023, el porcentaje de percepción de las personas con respecto a que los actos de corrupción son frecuentes o muy frecuentes, el porcentaje de población que se quejó de eso fue del 83,1% en promedio en el ámbito nacional, aunque este porcentaje mostró una baja, un descenso del 3% con respecto al 2021. Chiapas es el estado en donde el índice de percepción de corrupción es más alto en todo el país, con el 88,3%. Y la cifra más baja
que registra la percepción con respecto a la corrupción, se observa en el estado de Querétaro. Y vemos en la diapositiva número 23 cómo ha evolucionado el porcentaje de percepción de las personas con respecto a los actos de corrupción en todo el país desde el 2013 hasta la fecha. Ustedes verán, por ejemplo, que entre el 2019 y el 2023 hay un claro descenso en el porcentaje de percepción de la gente con respecto a la frecuencia o con la que ocurren hechos de corrupción. En el 2019, el 87% opinaba que la corrupción, los actos de corrupción eran frecuentes o muy frecuentes. 87% en el 2019. Para el 2021, esta percepción bajó al 86,3%. Y si vemos la medición del 2023, veremos que entre el 2021 y el 2023 hay un descenso del 3% en la percepción de la gente con respecto a la frecuencia con la que con la que ocurren actos de corrupción. Y también nos vamos a la diapositiva 24 porque ahí observamos también dónde es más alta y más baja la percepción que tiene la gente con respecto a a la frecuencia con la que ocurren hechos de corrupción. Vea usted en la gráfica de la izquierda de la diapositiva 24, vea cómo en el estado de Chiapas la percepción con respecto a la corrupción es altísima, 88,3%. 88,3% cuando observamos en el recuadro de esta gráfica que el porcentaje de personas que percibe que los actos de corrupción son frecuentes o muy frecuentes, el promedio en el país es de 83,1%, pero la percepción en Chiapas es del 88,3%. Y muy cerquita anda el estado de Michoacán con el 88% y la Ciudad de México con el 87%. Donde la gente percibe menos corrupción en el país es en el estado de Querétaro, por ejemplo, con el 68,4%. En Yucatán, el 68,7% y en Baja California Sur, 73,7%. Esos son los niveles más bajos de percepción de corrupción frente a los más altos que encabeza Chiapas con el 88,3%. El mal de la corrupción sigue enraizado en el ámbito público. Durante 2023, el trámite con mayor porcentaje de experiencia de corrupción fue el contacto con autoridades de seguridad pública. Para el 87,4% de la población, la institución más confiable sigue siendo la familia. Y lo vemos en la diapositiva número 26. En esta gráfica de la diapositiva 26 observamos que durante 2023, el trámite con mayor porcentaje de experiencia de corrupción fue el contacto con autoridades de seguridad pública, es decir, el contacto con gente del área de preventiva, con los policías, es el que más problemas de corrupción genera, con el 59,4%. Luego, por ejemplo, los trámites administrativos para dar de alto una empresa es el segundo problema de corrupción que la gente percibe. Es decir, le piden mordida a la gente para agilizar los trámites, para tramitar la apertura de una empresa. También los permisos relacionados con la propiedad son objeto de mordidas y de corruptelas para el 23,5% de la población. ¿Cuáles son las 10 instituciones más confiables para los mexicanos? Lo vemos en la gráfica de la diapositiva 27. En la diapositiva 27 vemos que la mayoría de los mexicanos, el 87,4%, confía en su familia, en sus familiares. En segundo lugar de confianza están las universidades públicas con el 78,7%. Y en el lugar décimo entre las instituciones más confiables está, por ejemplo, las iglesias, las instituciones religiosas. Pero vamos a la diapositiva 28 para ver cuáles son las 10 instituciones que tienen menos confianza entre los mexicanos, las que son menos confiables.
Y vea usted, en el fondo del abismo de esta gráfica, en la diapositiva 28, partidos políticos en el fondo con 28,9. Después, un escalón arriba, diputados federales y senadores con 34,5%. Y en el tercer escalón de abajo para arriba, en cuanto a confianza de los mexicanos, está la policía con el 37,1%. El índice de confianza en el gobierno federal, que a partir de hoy encabeza Claudia Sheinbaum Pardo, es del 59,1%. Y si vemos la diapositiva número 30, observamos en esta diapositiva que el promedio de confianza en el país, en el gobierno federal, es del 59%. Y el estado donde más confianza le tienen al gobierno federal es el estado de Guerrero. Donde más desconfianza le tienen es el estado de Michoacán. Las instituciones que despiertan más confianza en la población son la Marina Armada de México, el Ejército y la Guardia Nacional. Y eso lo vemos en la diapositiva número 32. Ahí vemos la Marina tiene un 89,3% de aceptación, el Ejército 86,7% de confianza y la Guardia Nacional despierta confianza en el 80,6% de la población. Y también vemos que los jueces y los magistrados no son muy apreciados en el país. Apenas 39,4% de los mexicanos confían en ellos y el porcentaje más alto de confianza que reciben es en el estado de Nayarit con apenas el 53,9%. Y quienes menos confianza tienen en jueces y magistrados son los habitantes de Baja California con el 27,2%. Y los más castigados por la desconfianza de la gente, por supuesto, son los policías. El promedio de confianza en los policías en el país es del 37%. El estado donde más confían en sus policías, seguramente han de ser mucho mejores, es el estado de Yucatán, donde 60,4% confía en sus policías y donde menos confían en sus policías es en Baja California, donde solo 25 de cada 100 ciudadanos confiaría en ellos. Lo que hemos descrito es lo que más le duele a México, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Y las tareas de la nueva administración, la que ahora encabeza Claudia Sheinbaum Pardo, tendrán que centrarse en resolver esas calamidades que son las que mayormente afectan a la población: inseguridad, impunidad, injusticia, escasez de agua y la carestía. Y con esto terminamos hoy puntos y comas. Mañana por aquí nos encontraremos si así lo desean. Buenas noches y descansen.